Nuevamente estamos acá en Hablando en Globitos. Nuevamente toca tiempo de literatura fantástica, tiempo de literatura de ciencia ficción, tiempo de libros, tiempo de leer. Me acompaña nuestro especialista, el más grosso de todos en cuanto del staff de Hablando en Globitos, el más grosso de todos en cuanto a material de literatura de ciencia ficción, Matías. Gracias. Otro programa más que tenemos acá. Siempre que haya literatura vas a estar. voy a estar. Bien, así me gusta. Todo lo posible. Te hemos traído un montón de autores, te hemos traído un montón de obras. Ya hasta el día de hoy venimos con otra más. Porque queremos hablar de una historia que está en boca de la gente hoy por hoy. Porque allá por diciembre se estrenó la serie adaptación. Netflix decidió adaptar esta historia de la cual vamos a contarte. Ya había tenido otras adaptaciones a televisión, pero no se conocieron a nivel mundial. Porque era solo en Polonia. Exacto. Y ni siquiera en Polonia fueron exitosas y quedamos con... Exacto mismo. Pero en Netflix sí le fue bien. Sí. Le fue muy bien. Muy buen producto nos ofreció Netflix. Sí. Y venimos a hablar de quizás uno de los brujos más conocidos de todos, y digo brujos, no magos, porque el mago más conocido de todos sigue siendo Harry Potter, o Gandalf. Al decir brujo nos estamos refiriendo a la profesión del protagonista. Exacto. Sería Wismin, perdón mi pronunciación, si hay algún polaco escuchando lo siento mucho, pero sí. Wismin, que sería The Witcher en inglés. Exacto. Witch es bruja, Witcher sería la traducción más exacta, brujo. Es alguien brujo que se dedica a cazar monstruos o criaturas que no tienen lugar en el mundo. ¿Sí? Un exterminador de plagas. Exacto. Y de todos los Witchers que hay en este mundo, vamos a centrarnos en uno solo, nuestro amigo Gerardo o Geralt. O Geralt. De Rivia. De Rivia porque nació ahí en Rivia. Sí, o dice que nació ahí. Exacto. Ok. Sí. Sí, vamos a decir Gerardo. El amigo Gerardo. El amigo Gerardo que fue interpretado por el amigo Enrique Cabildo. Enrique Cabildo en la serie de Henry Cavill. Que hay que destacar que, para mi opinión, qué buen papel. Sí. Y él era fanático, es fanático. Se leyó todos los libros y se jugó los juegos de CD Projekt, que si no los conocen, es lo que alzó mucho esta serie también. Y que continúa de alguna manera la historia de los libros. No es algo oficial, pero... Y como siempre, vamos a hablar del autor. Vamos al autor. Del señor Andrés, porque no le voy a decir Andrés. El Andresito Sapkowski. El Sapkowski. Un escritor polaco, nació en el año 48, tiene 71 años. Sí, 72 ya a esta altura, casi. Y que bueno, justamente... Matías, vos me contabas que allá en Polonia es algo así como una especie de héroe nacional, ¿no? Todo el mundo lo conoce, su literatura. Lo que pasa es que es corta, en parte sus obras no son muy extensas, 200, 300 páginas en español. Es fantasía, pero con folclore eslavo, de las partes de Eslovaquia, Polonia, un poco de Ucrania, ¿sí? Es muy autóctono, mezcla también razas fantásticas. Conocemos de Tolkien, por ejemplo, elfos, enanos, que no están alejados de lo que ellos tienen como mitología. Exacto. Local. Y aparte de eso, su lenguaje es muy actual. O sea, no tiene todo ese coloquialismo o barroquismo de obras del principio del siglo XX. Es muy directo. Los personajes dialogan mucho, las descripciones son muy rápidas, los enunciados son muy cortos, entonces vos te puedes hacer una pausa luego de mucho tiempo, ¿sí? Fue muy popular en ese sentido. Tiene una forma de escribir muy fluida. Muy fluida, ¿sí? Es bueno con las palabras, pero no te embarrulla con un montón de explicaciones. Tal cual. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que también hay que destacar es que, él se salió de lo que es la fantasía clásica. Sí. Él está muy influenciado por autores como Michael Moorcock, ¿sí? Un inglés casi contemporáneo de Tolkien. ¿Qué te va a decir? Si le preguntás a Andresito te va a decir que no. Sí, que no, pero nosotros estamos convencidos que sí. Sí, él te va a decir, no, mi obra es original y todo demás, sí, pero él usa el caos o la conjunción de las esferas, que es un término de,
varios mundos, varias criaturas se juntaron en un momento y en este mundo quedó, en el mundo de The Witcher, quedaron vestigios de eso. ¿Sí? Eso es el caos que usa Michael Moorcock. También el antihéroe, ¿sí? Geralt de Rivia no es un buen tipo a veces, tampoco es un mal tipo, es un tipo común, un trabajador común y corriente que se quiere ganar la vida, no es un héroe como Aragorn. ¿Sí? Exacto. Y otro de los temas es, Geralt no es un personaje súper poderoso, tiene sus capacidades, pero dentro del mundo de Witcher es promedio, ¿sí? Y no tiene ni siquiera a veces para comer. Tal cual. Entonces me hace acordar a veces al Quijote. Si tengo que... Incluso hasta él creo que lo dijo en algún momento. Bueno. Los libros fueron obviamente traducidos a un montón de idiomas, son mega conocidos. La saga de Geralt de Rivia está con la historia de él está contada en varios libros, 9 por lo que estuve leyendo. Más que nada, 7 serían los más fundamentales. ¿Sí? Sí. De los cuales tenemos un primero que salió ya en el 90 que no fue traducido en ningún otro idioma. Sí, creo que que es era como un cuento, ¿sí? With Me, donde se basó la película. Exacto. Después tenemos El último deseo, el primer libro oficial, que salió en el año 93, pero recién se tradujo al español en el 2002. Bien. Y hay que destacar algo, se tradujo primero el español que el inglés, algo no muy común. Sí. Y el traductor, o la traductora me parece, del español, habló con él, ha vivido mucho en Polonia, y si te tengo que recomendar, yo leí un poquito de la parte inglés, te tengo que recomendar la de español, porque lo hace muy, muy bien. El diálogo de la gente te transporta su lenguaje a lo que sería un español del siglo, de Edad Media, ¿sí? Entonces te llega más. La persona que está diciendo es José María Faraldo, se llama, sí. que tradujo para la biblioteca Bibliópolis en el 2002. Sí, es muy buen trabajo. Vos me pedís un dato y yo lo tengo, yo te lo saco en 2 minutos, te lo saco. Yo ni idea cómo se llama, pero muy José María, por eso esa dualidad era hombre, porque justamente José María cuando le das vuelta es nombre de mujer. Sí. María José. ¿Viste? Que es ese nombre que se lo das vuelta y cambia totalmente de significado para un hombre o para una mujer. Como decíamos, Último Deseo del año 93, La Espada del Destino del año... acá dice que La Espada del Destino se publicó en el 92, un año antes. O sea que La Espada del Destino es antes del Último Deseo. Es probable porque él escribía al estilo revista, ¿no? Por ejemplo, autores antes, por ejemplo, te ponían un capítulo, ¿sí? Y dentro de otra semana te salía otro. Bien. No estoy seguro si él publicó todo su libro así en el principio, pero es probable. Entonces, él hace muchos saltos en el tiempo. Claro, porque es una antología, es el una último antología. junto con la otra, claro. la Espada del Destino, o sea que podrían ir casi que a la par. Claro, son como pequeñas historias, cuentos, fábulas, ¿sí? Si vos conocías Caperucita Roja, Lobo Feroz, Los Tres Chanchitos, él te dice, bueno, eso no era tan así en este mundo. Y encima lo tenemos a Geralt que los está cazando. Sí. Después tenemos La Sangre de los Elfos en el 94, Tiempo de Odio del 95, Bautismo de Fuego en el 96, La Torre de las Golondrinas en el año 97, La Dama del Lago en el 99, y ahí llegaríamos a los 7, quizás que vos decís. Después viene en el 2000, Camino sin Retorno, y en el 2013, 13 años después, sale Estación de Tormentas. Sí. En mi opinión, Estación de Tormentas no es ni siquiera un spin-off, es una historia de entremedio. No me gustó tanto a mí, pero obviamente si te lees toda la saga, léetelo. Exacto. Bueno, ¿vieron lo cortito que le lleva a él armar un año, historias? Un año para entre cada libro prácticamente. Sí. Obviamente cada uno de estos libros tiene su propia edición al español, que fueron editados del 2002 en adelante. Lamentablemente las existen en Uruguay, esto hay que decirlo con pena, están muy caras. Un libro de 300 páginas, perdónenme, no podría salir 1.000 pesos. Yo soy muy fan, pero hasta que no hagan una reedición, quizá Nova, que es una empresa, una editorial muy buena en España en este momento de fantasía, le dé la buena voluntad de reeditarlo, pero no creo. Si entendés portugués, los vas a tener muy barato, pero no tengo ni idea de la traducción. ¿Sí? Calculo que se deben poder comprar también en... ¿Viste que Google Books tiene... Sí, podés comprar libros para tipo ebooks, capaz que por ahí se pueden llegar a conseguir. Sí, ebooks, sí.
Lo vi porque están muy baratos. Pero hoy por hoy que todo el mundo en los celulares tiene el Google Play, ¿viste? Como método de descarga de aplicaciones y demás. Google Books también tiene un montón de... que vos podés comprar los libros ahí mismo y... Capaz que por ahí... Y la inversión digital capaz que están un poco más baratos. Sí. También está Google Películas, Google Movies, Sí. y podés Es alquilar películas entre digital comillas. siempre está más barato y en este caso lo va a estar porque tiene las versiones anteriores. Exacto. Bueno, hablé un poquito del mundo. Dale. El mundo no tiene nombre, ¿sí? Simplemente vamos a decir que es una alusión a lo que sería también en este caso la Europa medieval más tirando al renacentista, ¿sí? No con el uso de la pólvora y lo demás, pero sí desde el punto de la nobleza. Está muy basado en lo que serían, bueno, los reinos de Polonia, Alemania, Francia, y tiene criaturas fantásticas, razas fantásticas como lo tenían Tolkien, los enanos, los elfos, los gnomos, ¿sí? Pero en este mundo están segregados, en el sentido de que no es que la humanidad esté renaciendo en un estado de gloria, sino que la humanidad vino, conquistó, exterminó, discriminó, y en este momento las razas que le quedan, adaptarse a lo que hizo la humanidad. Exacto. Porque si no van a perecer. Y esas historias las vas a ver en el libro. También vas a ver criaturas que no son de este mundo, siquiera que no estaban, ¿sí? Por el llamado conjunción de las esferas, son extraños, se les dice monstruos porque no tienen cabida acá, y muchas veces vas a ver su lado más humano, en el lado de que tienen que a veces matar o adaptarse para sobrevivir, Sí. ¿sí? Ya sea por hacerse pasar por otro, ¿sí? Como un Doppler, o por ejemplo matando gente en el camino, como sería una mandícora, ¿sí? Porque tiene hambre y ya no tiene que cazar, porque los humanos terminaron en un bosque, ¿no? Cosas que podemos relacionar con el mundo real. ¿Cuántas criaturas hemos exterminado? Exacto. No poblar, ¿no? Y ganadería, agricultura. Tal cual. Temas, por ejemplo, de la contaminación. Por más que no tengan un nivel muy avanzado de tecnología, el mundo está contaminado. Está contaminado. Según los elfos, los humanos contaminaron. Sí, eso ya modificaron tiene, claro, los elfos tienen escorbuto, por ejemplo, y ya no pueden digerir lo que comían antes. Ya tienen que irse a las montañas, a las colinas, muy del nativo americano, ¿no? ¿Sí? Los sacaron. Al principio eran aliados. ¿Sí? Entendieron magia con ellos. Después dijeron, la magia de ustedes ya no nos sirve, ya la dominamos. Váyanse. Tal cual. Bueno, esas son las temáticas crudas que maneja la obra. Claro, el sexismo y todo lo demás. Hay que aclarar que es una fantasía épica alta. No en el sentido de grandes viajes y noblezas y lo demás, sino que hay magia, hay usuarios de la magia, se estudia, hay una academia, Sí. hay... De brujas. De Brujas y hechiceros. Claro. Que terminan siendo, también vienen a cumplir después el cargo de consejeros reales y demás. Claro, tiene un cargo político. Exacto. Y estudian también para eso, justamente para ser consejeros. Estudian para eso, porque si no el caos hace que usen la magia de manera nociva. Tal cual. Los brujos son en sí una especie de extinción también. Sí. Porque ellos son mutantes, ¿sí? Sí. Muy discriminados por la sociedad hoy en día, que en su tiempo, cuando había mucho más monstruos en el mundo, viajaban para exterminarlos, ¿sí? Y cobraban, como hoy en día, cobraban un sueldo que en aquel entonces era mucho mayor que hoy en día. Ya no quedan muchos, ¿sí? Y también son usuarios de magia, en menor medida. Exacto. Usan las señales que si alguno juega el juego saben que sirven para determinadas cosas, como prender fuego a algo, la señal de Igni, Ard, para empujar un objeto, la usan con astucia según la situación. Exacto. Ingieren pócimas que incrementan sus habilidades físicas, mentales, de percepción, porque Exacto. no puedes enfrentarte a una criatura que tiene 10 veces tu fuerza. Exactamente. Justamente dentro de estas mutaciones que tienen estos brujos, tienen esto de poder utilizar estas pócimas. Estas pócimas son venenos, básicamente. Y mientras que una persona común moriría por consumir este veneno, los brujos, los witchers, tienen la particularidad de, dentro de esa mutación, resistir al veneno. No en grandes cantidades, porque
podrían también Podrían morirse, intoxicarse. pero sí poder aguantarlo más y de esa manera poder hacer su laburo, Claro. hacer su trabajo, que es cazar esos monstruos. Claro, ellos se juegan la vida. Exactamente. Porque no hay nadie más que lo haga y ellos no saben más qué hacer. Una de las últimas escuelas para brujos es un castillo en Kaer Morhen, al norte del mundo del continente de este mundo. Últimamente muy despoblado porque hubo una quema, lo que sería la quema de brujas, bueno, fue quema de brujos también y de hechiceros, ¿sí? Por la ignorancia de la gente que a veces es avivada por las religiones, los clérigos, los reyes, ¿sí? Que si ven que algo se les cruza en el camino, pueden usar su dialéctica para hacer que las masas se vayan en contra. Eso es algo que se ve mucho en el lenguaje de los personajes que no tienen mucha educación y de aquellos que se les da un poquito de dinero como un mercenario para terminar con... Exactamente. Pero no tenemos solamente a Geralt en esta historia. No. Tenemos a uno de mis personajes quizás favoritos, que es Yennefer, madre mía. de Vengerberg. Sí, hay personajes femeninos muy poderosos, no solo en poderes, sino en actitudes. Sí, Yennefer viene a ser algo así como desmereciéndola el interés amoroso de Geralt. Sí, pero Porque no está para ser el interés amoroso de Geralt, pero lo es. Pero lo es. Pero tiene un papel que va más allá de ser él. Por eso digo, desmereciéndola, Claro. si uno quisiera restarle la importancia que tiene ella en la historia, sería algo así como el interés amoroso de Geralt. Sin embargo, él le da un giro de tuerca. Que hace que se vuelva un personaje que está más allá de es ser. como que Geralt, él siente que o sea, que no la merece. Algo así. No solo en el poder, sino que en la actitud. Geralt, los brujos y los mutantes no sienten emociones. Tal cual. Entonces eso es algo muy interesante en el personaje. Y Yennefer no puede tener descendencia porque los hechiceros tienen que chuparse sus glándulas, ¿sí? reproductivas. Y hay un vínculo ya muy interesante. ¿Y cómo lo van a solucionar si es que lo solucionan? Exacto. Yennefer tiene a su vez esta obsesión de justamente de querer tener hijos. Constantemente está buscando la vuelta de cómo puede recuperar eso que perdió. Eso que perdió incluso para poder tener una vida eterna, ¿no? Porque claro, las hechiceras tienen esto de que toman elixires de juventud eterna para justamente aguantar el paso del tiempo, ¿no? Rejuvenecerse, porque pueden hacerlo, tienen el conocimiento. Los brujos no viven tanto, quizás 200 y pico de años, pero también es una vida larga, y más que nada si todos los días te la jugás en el camino. Exacto. Bueno, digamos que Yennefer sí es muy poderosa, incluso a veces puedes decir, en la serie de Netflix, sí, a veces le quita mucho protagonismo a Geralt. Sí. No es tanto así en los primeros libros, ¿sí? Pero en la serie ya te muestran que es un personaje importante. Sí. Que Yennefer tiene una historia. Y si bien la historia de Geralt es interesante, Yennefer tiene motivaciones más humanas. Esto de querer recuperar lo que perdió. Que lo perdió porque ella fue una decisión. Ella decidió perderlo cuando decidió ser una hechicera y para lo que conllevaba todo eso. Pero de vuelta, eso de, bueno, yo elegí este camino. Hoy dudo si fue el camino correcto. Hoy estoy acá y eso no sé si estoy donde quisiera estar. Exacto, esa duda de... Porque eso que antes lo relegué tan fácil, hoy lo deseo. Eso, claro, y por eso el último deseo. Exacto. Hay algo por ahí que no te vamos a contar, pero ya va adelante. Una cosita también es, aparte de las decisiones, una frase que va a repetir mucho, elegir el mal menor. ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto? Como hablábamos con George Martin también. Hay dos males. Sabés que las cosas van a salir mal. ¿Qué decidís hacer? Es algo que en los juegos aparece, ¿sí? Y en las historias aparecen aún más ¿sí? Que eso, digo, por eso digo, por momentos incluso, y quizás por eso también se roba un poco el protagonismo Yennefer. Sí. Si bien es la historia de Geralt, Yennefer, uno puede empatizar más con Yennefer. Justamente, Geralt es un tipo que no tiene emociones, que simplemente, hace su laburo porque es lo que sabe hacer, porque esa es su función en el mundo. Yennefer también tiene una función en el mundo, pero que constantemente se está cuestionando. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto?
entendés de dónde viene y por qué lo hizo. Pero Yennefer le cuesta todavía aceptar Claro. que esa decisión que tomó por ahí no era la correcta. Geralt vas a saber su motivación después de que pase la parte de El niño de la sorpresa. Ahí vas a encontrar su motivación. Él en realidad está hecho como un personaje vagabundo, ¿sí? Que no encuentra su lugar en el mundo. Exacto. Entonces, ahí tiene los roles. Tal cual. Bueno, otro de los personajes, Que en la serie apareció y también tuvo un importante porque también lo tiene, que es Cirila de Sindar. mucho más temprano en la serie. Sí, Sí, nuestra amiga Ciri. un poquito más grande en la serie, porque es una Sí, niña en el libro. exacto. Pero igualmente Freya Acá es Adams, una gran actriz. adolescente, Sí. apenas entrando en la adolescencia, Apenas, pareciera. Ella es la Princesa Sintra. Princesa de Sintra, una de las ciudades más grandes de los Ujú. reinos del norte. Punto estratégico de los invasores de Nilfgaard, que son algo así como él creo que les pensó como alemanes, ¿no? Sí. Que vienen del sur a conquistar las tierras del norte. ¿Sí? Exacto. Y Este, que también Ciri tiene un papel muy importante porque de una manera u otra está relacionada al destino de Geralt. sí. Sí. Acá hay muchas cosas del destino. Sí. Pero no del destino tan, puede decir, barato de la propia. Barato no, es decir, el destino más clásico de la fantasía a principios de los 80 y 90. Acá está tomado de una manera bastante peculiar, ¿sí? El destino de la sorpresa, ¿sí? Algo que es bien polaco, ¿sí? Nosotros no lo entendemos mucho, tenemos que leerlo bien. Exacto. Te recomendamos que le prestes atención a ese capítulo en el libro 1. Y después lo tenemos a un grande, Sí. un grande, Un grande. Jaskier, que es un bardo que goza de una gran fama y prestigio, asociada a Geralt, Sí. de una manera u otra. Él se hace como que él es un académico, estudió en la Universidad de Oxford, que podría ser la Oxford del mundo este, tengo una licenciatura en letras, voy por ahí tocando mi laúd y compongo cosas. Es lo más parecido a un hippie que hay, porque Sí, va la verdad pululando que- de un lado para otro tocando la Lo guitarra. único bueno son su ropa porque no tiene plata. Exacto, pero que cuando la historia lo cruza con Geralt, él va a ser el que va a contar las historias de Geralt, Sí. va a escribir canciones en honor a Geralt, y eso obviamente le va a dar Fama eh, a Geralt a través de los reinos quizá. y fama a él, Y porque va a fama ser, a él va a ser el que, Sí, el que cuente. él está buscando como haciendo su tesis en realidad, ¿no? De la Universidad de Exacto. Oxford. También hay que contar que bueno, es el comic relief. Sí, Es un mujeriego que no le va bien, a veces le va muy bien, pero no le gusta establecerse en un lugar, vive, por decir palabras respetuosas, de una taberna en otra, con mujeres de dudosa reputación, exacto. y no sienta cabeza, es algo que ahí está capaz que su motivación interna es estar en Exacto. un lugar. Y con Geralt crea un vínculo que como Geralt tiene pocas emociones y él es muy lector de lo que uno cree que está, ¿no? Tal cual. sintiendo, pensando, hacen una química que junto Una con gran Yennefer, una gran dupla, que es el sidekick perfecto, porque De- no tiene habilidades exacto. combativas. No, está ahí para estar y para... Sí. Y para hacerlo reflexionar. Exacto, tal cual, porque es parte de es como la conciencia de Geralt Sí. en algún punto. Sí. Es la conciencia que está, pero por fuera de su cuerpo. Obviamente que la historia de Sapkowski, o te contábamos, fue adaptada a la serie de Netflix, pero también existen juegos, 3 juegos en particular, creados por la gente de CD Projekt Red, actuales, van a meter juegos ahora. Sí, Cyberpunk Cyberpunk 2077. 2077. Una buena empresa también, hay que decirlo, en cuestión de compromiso. Exacto, Sí. y que los juegos narran historias que sucederían después de los hechos narrados en los libros. No son oficiales porque el propio autor ha salido a decir que no son oficiales. Ahí hay un gran conflicto de intereses, el por qué pasa esto. Si bien él no es el creador de las historias de los juegos, en su momento tiró mucha leña al fuego porque Sí, bueno, él se mandó un mal negocio. claro, el primer juego, todos pensaron, incluso los productores del juego, pensaron que no iba a ser un buen producto, entonces ¿qué hicieron? En vez de firmar un contrato para el futuro, recibió su paga de unos miles ahí nomás en el momento, y bueno,
buena suerte. Y después ser que el segundo fue, un y el éxito tercero mundial. más todavía. Y obviamente hubo demandas, hubo litigios, Claro, el video más plata. Claro. Hoy por hoy creo que están en un lugar un poco Están más... en un acuerdo y afortunadamente ese acuerdo se fue a mejores. Bien. Y tienen los derechos para seguir produciendo cosas de The Witcher. Mirá. Y además Sapkowski está relativamente contento porque claro, la plata hace contento a todo el mundo. Tal cual, y además ahora gracias dice- también ha llevado a que se exista una serie hoy por hoy. Claro. La serie no existiría, No si existiría los si juegos no los hubieran juegos. tenido relevancia para estos lados. Claro. Porque las novelas son polacas y si Ya bien... Europa ya había llegado. Pero de vuelta, no eran, o sea, famosas sí, pero los juegos, la serie, lo que hace es siempre la televisión masifica más que los libros muchas veces. Totalmente. Y bueno, y ahora Respete él dice, bueno, un videojuego es capaz de transmitir una historia. Tal cual. Él decía que no, que era imposible. Y bueno, obviamente, le fue bien a los juegos si tenía que hacer. Te invitamos a que leas todo lo relacionado con The Witcher. Geralt es un gran personaje, la historia tiene grandes personajes como Yennefer, como Jaskier, como Ciri. Es breve. Son cortos, relativamente cortos los libros, fáciles de leer, así que nada. Hecha la recomendación, nosotros nos encanta The Witcher, esperemos que a ustedes también les guste. Y bueno, obviamente ustedes, nosotros nos vamos a ir un ratito, pero ustedes quédense porque después del corte tenemos más material. Nos vamos a una pausa, estamos acá en el canal 4, el canal de la familia de Juan Lacase, y para todo el mundo por Vera TV, y si nos ves en la ciudad de Carmelo, estamos en el canal 13 del cable local. No apagues la pantalla, que enseguida volvemos.